A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A veces pienso que debe ser verdad, que aquel de arriba sabe un poco más. Pensé en la muerte, recé hasta llorar. Solo los fuertes saben esperar. Vos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. La risa de los chicos, sus ganas de crecer, la mano de un amigo siempre fiel. Yo quiero estar más cerca de la vida. Yo quiero estar del lado del amor. Yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz. A veces sueño que corro sobre el mar, no sé a dónde, pero sé que hay que llegar. Voy como el viento, soplando sin saber, y estoy todo el tiempo amando sin querer. Vos y yo aprendimos el dolor y rescatamos el milagro que hay alrededor. Vos y yo aprendimos lo mejor, encontrar la llave de la fe y la ilusión. No prenden todavía las luces del salón, recién está empezando la función. Yo quiero estar más cerca de la vida. Yo quiero estar del lado del amor. Yo seguiré buscando fantasías, descubriendo nuevos sueños, recorriendo el camino de la paz.
¿Estamos, Gerardo? Bueno, ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos esta noche en buenas compañías, noche de jueves hoy, haciendo un programa especial. Vamos a hacer astrología a la carta, vamos a hablar con gente al aire, los que quieran salir. Pueden mandar un mensaje privado al Facebook y pueden poner ahí su teléfono y Gonzalo, hola Gonza, el productor los va a sacar al aire. Con Gerardo en conexión. Buenas noches, Gerardo. Está ahí en el centro. Así que estamos en conexión con los chicos del equipo. Buenas noches a todos, dice. Buenas noches equipo. Graciela, Susana, Mariela. Bueno, ahí está el chat de Buenas Compañías en Facebook. Entra al chat de Buenas Compañías en Facebook, que podés comentar y podés empezar a dar tu opinión acerca de qué es para vos el desarrollo personal, el tema de hoy. Un título sin mayores desarrollos, justamente para que vos puedas pensar cuál es, o qué encierra, qué engloba este concepto del desarrollo personal. A ver qué significa. Desde el Facebook, vamos a decir, las vías de contacto, Gonza, bueno, son el Facebook, el mensaje privado, también hay un WhatsApp. No sé si este WhatsApp se está levantando los mensajes. Yo no lo tengo el WhatsApp, pero creo que Gonza lo tiene. 15 3103 6171. Sí, dice, sí. 15 3103 6171. Gonza lo tiene. Así que podés mandar ahí tu mensaje. También podés mandar al chat tu fecha y hora de nacimiento, porque vamos a ir viendo esta cuestión del desarrollo personal respecto de tu mapa natal, ¿no? Muchas veces ligado al desarrollo personal, al crecimiento personal, esta cuestión que va a tener que ver justamente con el trabajo de aprendizaje. Ya te estoy dando algunos conceptos que están ligados a este desarrollo. Desarrollo que se puede pensar desde muchos lugares. Es una palabra que se usa incluso desde la biología, si se quiere, desde el punto de vista biológico, médico. ¿Cuántas veces hay algún problema de desarrollo que se suele decir, con algún retraso, por ejemplo, madurativo? Pero en este caso vamos a tomar ese modelo. Evidentemente el desarrollo tiene que ver en esta definición con un proceso que va desde un estado, tomándolo desde este lugar, ¿no? Desde un estado inmaduro a un estado maduro. Se entiende que hay procesos temporales en juego donde uno espera, ¿no? Que la flor se transforme en fruto. En algún punto, desde ese lugar podríamos decir que muchas veces uno espera o es esperable un determinado desarrollo y ese proceso puede verse total o parcialmente interrumpido, demorado, suspendido. Entonces hoy vamos a justamente ahondar con algunas personas que quieran comentarlo. Vamos a andar en el proceso de desarrollo de cada uno. Un proceso que se espera, como les decía, hacia un determinado resultado, pero uno podría decir, bueno, desarrollo desde qué punto de vista, ¿no? Y ahí entran las áreas personales. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Tengo que desarrollar mi físico, tengo que desarrollar mi capacidad de comunicarme, tengo que desarrollar mi habilidad para entablar lazos o vínculos sanos, tengo que desarrollarme para, poder encontrar y desarrollarme en mi vocación, tengo que desarrollarme desde el punto de vista espiritual. Bueno, por eso lo interesante va a ser que comenten el punto de vista desde donde ustedes encaran el desarrollo personal, porque generalmente a partir de ese punto de vista uno puede decir, bueno, del enfoque que lo ve la persona, empecemos a trabajar y después podemos ir ampliando quizás lo que para cada uno significa
este desarrollo personal. Así que bueno, los invito a hacer sus comentarios. Repetimos los medios. Daniel Martínez Buenas Compañías es el Facebook. Daniel Martínez Buenas Compañías es el Facebook. Ahí podés dejar tu mensaje. Podés decir dónde también crees que se detuvo tu proceso. Si vos sentís que estás estancada, que estás quieta, que estás quieto, que estás demorado en ese proceso, a veces esto uno lo puede interpretar viendo para atrás como este lugar en donde uno tenía sueños y de repente se truncaron y nunca más lo retomaron. Bueno, en definitiva, quizás, nos pueden ver, mirá qué interesante, ¿eh? Nos dice acá Gerardo, nos pueden ver y escuchar por twitch.tv. Bueno, está bien, Gerardo, y eso se puede poner en pantalla porque la gente no sé si lo va a saber deletrear, twith.tv/ecomedios 1220. Este es un medio nuevo, es una nueva forma de acceder al programa con imagen. Ahora estamos saliendo en Facebook y también creo que estamos saliendo ¿no, Gerardo? En YouTube, puede ser. Ahí lo va a poner Gonzalo en el Facebook. Bueno, es una nueva forma de salir por otro medio más. En Periscope, bueno, me alegro. Hay una multiplicidad de medios por los cuales nos pueden ver y escuchar. Le damos la bienvenida a Caro, a Araceli, a Gustavo. Bueno, hoy hablando del desarrollo personal. ¿Crees que alcanzaste el grado de desarrollo personal que buscabas, que esperabas en tu vida, al menos a esta altura de tu vida? ¿Qué cuestiones te pudieron haber quedado pendientes? Otra de los temas que podemos abordar a partir de este disparador que es desarrollo personal. ¿Qué implica quedarse detenido en el desarrollo? ¿Qué cuestiones, qué factores, qué elementos impiden o limitan o postergan ese desarrollo? ¿De qué crees que se trata, en definitiva, este proceso de maduración? Bueno, esperamos, podemos poner un temita, Gerardo, mientras la gente va opinando, va participando. Estamos en el Facebook principalmente y bueno, mientras estamos esperando fecha, hora para salir al aire o algún comentario, vamos a poner algún tema. Dale, Gerardo. Ahí está escribiendo. Vamos, dale. Aquella noche no llovió, ni apareciste disculpándote, diciendo mientras te sentabas, perdóname si llego tarde. No me abrumaste con preguntas, ni yo traté de impresionarte, contando tontas aventuras, falsas historias de viajes. Ni deambulamos por el barrio, buscando algún tugurio abierto, ni te besé cuando la luna me sugirió que era el momento. Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho cuando mi boca fue pasando de las palabras a los hechos. Bueno, en la cama, que es donde acaban estas cosas, ardiendo juntos en la hoguera, de piel, sudor, saliva y sombra. Así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó.
noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo. Bueno, ahí tenés la cámara, Gerardo. Ahí está. Bueno, volvimos. Un poquito de Sabina, un poco frío el chat. Vamos a ver si hay participación con respecto al tema. Desarrollo, pero parece que están todos desarrollados, ¿no? Nadie tiene una pregunta respecto a esto. Todos se sienten bárbaros, se hacen cargo de sí mismos en su vida. ¿Tiene que ver con esto? Vamos a ver. Bueno, una cuestión interesante esto de hacerse cargo de uno. Una vez en una sesión de terapia, nosotros estamos entrenados para sostener el silencio, ¿no? Esta cuestión de no generar uno la demanda. El tema es desarrollo personal. Escuchando lo que es el desarrollo personal, seguramente no vas a lograr desarrollo. Que revises este concepto, que puedas entender si te estás haciendo cargo de tu desarrollo, si de alguna manera tu estado anímico es el que deseas, sobre todo la mayor parte del tiempo. Algunas de las cuestiones que puedes preguntarte. Si estás aburrido, una de las posibles manifestaciones, ¿no? de cierto grado de abandono, y acá podemos entrar con algunas temáticas. Seguramente el desarrollo personal se lo puede pensar más como un proceso en continuo movimiento, con posibles detenciones, como decía, ¿no? Pero en principio no debería haber un final en esta cuestión del desarrollo personal, bueno, ya me desarrolle. Con lo cual seguramente todos, inclusive quien les habla, todos los que están escuchando, en algún punto sienten que les falta desarrollarse en algún aspecto de su vida. Entonces es importante empezar a identificar esa área que tenés tan demorada, que tenés tan abandonada, tan postergada. Quizás esto que ya te parece que es demasiado tarde, ¿no? Sacando algunas cuestiones, qué sé yo. Algunos imponderables, como a veces se le juega muchas veces a las mujeres, ¿no? La cuestión del reloj biológico, la maternidad, y bueno, también hay opciones para eso, ¿no? Pero espero las preguntas, espero fecha y hora. Y si no, escucharemos música. ¿Tenés otro tema, Gerardo? Prepárate un temita. Así le damos tiempo a la gente que piense, que desarrolle en su mente la idea, el concepto, justamente de desarrollo. ¿Cómo nos cuesta esto de hacernos cargo? Porque una de las primeras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal es que nadie lo puede hacer por vos. Eso es una cuestión, ¿no? ¿Qué sé yo? A alguno le podrás pedir una mano en algún momento para alguna cuestión, le echarás la culpa a otro. Bueno, con respecto al desarrollo personal, no hay forma. Es una cuestión justamente personal. No hay forma de que otro se haga cargo de vos, salvo que seas un niño. Bueno, sos un niño, sí, la crianza corresponde a tu madre, a tu padre o a la persona que te haya criado, ¿se entiende? ¿No? En esa primera etapa donde la irresponsabilidad del niño o la niña hace que el otro responsable lo mande al colegio, le enseñe ciertas cosas respecto de la cuestión de la sociabilidad, también le transmita un cierto lenguaje emocional, si se quiere, ¿no? Un aprendizaje que después puede condicionar el día de mañana la forma en que uno se vincula, por ejemplo.
Interesante, todas las áreas que pueden atravesar la cuestión del desarrollo personal. Pero claro, cuando uno toma las riendas de ese desarrollo personal, habla, se hace agente de su vida. Si no, delega. Y muchos de los que estamos acostumbrados a escuchar muchas de las cuestiones que tratamos en el programa, delegan esa responsabilidad del uno mismo en el otro, ¿no? O sea, le dejan, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad de la propia vida, ¿no? En manos de otro. Tema complicado, gente. Complicado porque esto después, primero que se multiplica a un nivel que va más allá de lo individual. Traza de alguna manera una idiosincrasia. Y en esto tiene que ver, obviamente, con el aprendizaje. Digo, si a mí me enseñaron a que delego toda esta cuestión en el otro, voy a tener que ir en contra de esa costumbre o de esa creencia para poder empezar a hacerme cargo de mí mismo. Pero es más cómodo muchas veces, más fácil, aunque implica sus efectos adversos o secundarios. No siempre deseables. Y a veces es tarde, ¿no? Digo, para algunas cosas, uno siempre puede tomar la posta de su propia vida, pero hay veces que es tarde. Uno lo ve en terapia, años y años y años de la vida de las personas que son de alguna manera, bueno, desperdiciados en este sentido. Así que una de las cuestiones va a tener que ver con eso, ¿no? Con hacerse cargo. ¿Y ustedes qué les parecen? Como personas, como sociedad, ¿nos hacemos cargo realmente? ¿Qué nivel de queja tenemos? ¿Cuánto echamos la culpa al otro? Te pares en la vereda que te pares, siempre la culpa es del de enfrente. Nunca hay un mea culpa en esto, ¿no? Y como sociedad también uno puede medir la madurez o la inmadurez que está presente en una sociedad, ¿no? Que a veces implica, bueno, qué sé yo, el dejar en manos de otros el destino de uno y de muchos. Entonces, ¿cuánto te tiene que pasar para empezar a dejar de reconocer que eso que están haciendo con vos es lo que no querías que hagan y que vos querías otra cosa? Y de repente era tarde. Ojalá que no sea demasiado tarde. Así que en esto que tiene que ver con el desarrollo personal, también podríamos multiplicarlo a un nivel más macro. Y uno tiene seguramente en eso una responsabilidad. Responsabilidad que empieza a aparecer, esperamos, ¿no? En algún momento en donde uno toma conciencia de que esto es así. Porque si no, uno puede decir, no, yo me hago cargo, y en realidad no lo está haciendo. Y esto quizás viene del desconocimiento, quizás viene, qué sé yo, de esta inconsciencia que a veces trabaja justamente sin que lo sepamos, pero hay señales, hay avisos, y uno está a tiempo de escucharlos, ¿o no? Y si es no, y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Después no te quejes, no te lamentes, ¿no? Como muchos se lamentan. Es una cuestión típica, ¿no? Si sos de quejarte mucho, de lamentarte mucho, de mirar tanto lo que perdiste, lo que no hiciste, seguramente no te estás haciendo cargo de tu presente. Con la excusa de la queja del se me pasó, ¿no? Se me fue el tren, no sé, estas cuestiones, ¿no? No tengo la edad, no tengo la fuerza, las ganas. Pero en este país, cada vez que quieres hacer algo, viene otro de afuera y te lo tira abajo. Y estás poniendo la excusa en el afuera. ¿Hay un llamado, Gerardo? Vamos a llamar a alguien, o está llamando y ya está en la línea. Pásamela, sácalo al aire. Mándalo directo los llamados, Gerardo. Dale, dale.
Muy bien. ¿Quién habla? Hola. Hola, buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Laura. Bueno, bienvenida, Lau. Gracias, Pablo. Un gusto. Igualmente. Contame, ¿qué opinás respecto a este concepto? ¿Qué nos podés contar? Hacelo si querés desde vos. Quizás con tu fecha y hora te pueda ayudar un poco justamente en tu proceso de desarrollo personal. Bueno, este es un programa muy de que te hagas cargo porque apelamos a tu responsabilidad. Justamente en este concepto nadie puede hacerlo por vos. Así que lo que vos quieras. Sí, bueno, tengo 36 años y considero que me he desarrollado bastante bien, digamos, en lo que es la parte profesional, la parte económica, digamos. A ver, estoy estable con un buen trabajo, siempre me desarrollé bien con mis aspiraciones al nivel, digamos, laboral, al nivel profesional, pero sí, siempre estoy de acuerdo en que Bien. nunca nosotros podemos dejar lo que los otros hagan las cosas que nosotros no hicimos, ni culpar a nadie por, perdón, por nuestros errores. Ujú. Ok. Pero bueno, siempre postergué, digamos, me aboqué al 100% en lo laboral y siempre dejé mi vida, digamos, personal de lado. O sea, siempre separé la Laura profesional de la Laura persona. Ajá. ¿Que no Y sos bueno, persona en tu profesión o a qué te referís con la Laura persona? ¿A los no, no, vínculos? no, no. A ver, ¿a qué me refiero? Dejé mi familia de lado, postergué, qué sé yo, a lo mejor tener un hijo, de casarme, tener una buena pareja a mi lado, por dedicarme 100% al trabajo. Fiestas importantes, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, dejé de lado, no pude compartir con mi familia muchas veces, porque siempre estuve laborando, siempre el trabajo fue lo que, digamos, marcó mi vida. Por eso separé las dos cosas, digamos, Laura profesional ¿Qué edad y la tenés? Laura personal. ¿Qué edad tenés? ¿Me dijiste 30? Y 6, 36. sí. Y Laura, escucha, ¿y qué te arrepentís de haber hecho eso hoy? Eh, sí, hoy me arrepiento. Me arrepiento porque, bueno, perdí a mi abuela, que era mi gran tesoro, y la disfruté, pero yo quizás la podría haber disfrutado más. Pero bueno, las cosas Ujú, pasan por algo, ¿no? Ella falleció y, digamos, pucha, ¿cómo no le di más tiempo, no? ujú. Bueno, vos sabés muy bien que eso ya no se puede modificar. Ahora, Exactamente, de las personas que no exactamente. fallecieron, de las personas que no fallecieron, ¿vos seguís descuidando esos lazos, esos vínculos, o a partir de esto que estás pensando, recapacitaste, equilibraste un poco, que sería el contacto con tus seres queridos, o seguís en la misma postura y no podés dejar de trabajar, no podés dejar de buscar el rédito económico y seguís descuidando esos lazos? Los cuido un poquito más, pero igual me cuesta cuidar esos lazos, me cuesta, me cuesta. Ujú. ¿Y por qué te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta? Por ejemplo, me cuesta, hoy por hoy, me cuesta, por ejemplo, con mi familia establecer un buen vínculo. Tengo un buen vínculo con mis padres. Bueno, no tengo a mi pareja, o sea, estoy de novia, pero bueno, mi pareja hoy no está viviendo acá en Villa Mercedes, está en San Luis Capital, y bueno, por cuestiones de toda esta pandemia, estamos en fase 1 nosotros. Bueno, está complicado, pero Ajá. por eso hoy, bueno, el año pasado también me separó una pelea, hoy me está separando esta pandemia, y bueno, y
veo que no logro ese objetivo que yo quiero, formar mi propia familia que no tuve en su momento, porque como te dije, me crió mi abuela y no me criaron mis viejos, sino me crió mi abuela porque mis viejos trabajaban y bueno, y sentí como que me faltó esa familia, ¿no? Con la que yo hoy lucho por querer formarla y me cuesta. Ujú. ¿Tenés la fecha y la hora? Sí, 17/6/84. Ajá. 12:45 del mediodía. 12:45 del mediodía. Ajá. Ok. Y entiendo que en esa crianza con tu abuela, bueno, hubo una sustitución afectiva, hubo una compensación de la ausencia de tus padres, pero ¿cuánto vos tenés identificado que sufriste en tu crianza por la ausencia de tus padres? En todo mi proceso del colegio secundario fue más duro y también por ahí en momentos de la niñez también, pero más en el proceso del colegio secundario, las reuniones, ahí noté más la ausencia y bueno, Ujú. y cuando mi abuela fallece, de un día para el otro, porque yo vivía con ella, y de un día para el otro ya no la tengo más, o sea, si ella había tenido una enfermedad y bueno, cuando ella fallece ya yo me tengo que enfrentar a una casa, o sea, a tener todo que hacerme cargo yo sola. Claro. Y esto que te pregunto de tu sufrimiento en la adolescencia, digo, ¿hoy cómo lo tenés con respecto a estos padres? ¿Lo pudiste hablar? ¿Lo pudiste elaborar un poco? ¿Pacificaste esta cuestión que te quedó ahí atada a ese sufrimiento? ¿O está como que, bueno, mejor no hablar de eso, seguimos para adelante, bueno, pero quiero mi familia, pero en realidad nunca terminaste de elaborar este abandono que tuviste por parte de tus padres? Sí, no, nunca se habló del tema, siempre quedó ahí en stand-by, nunca lo hablé, no. Ajá. Y con respecto a la pareja, ¿por qué crees que te buscas una pareja lejos o estas peleas que te alejan o la pandemia? Bueno, digo, ¿qué pasa ahí que no terminás de encontrar esa persona que de alguna manera se quede al lado tuyo, que tenga una presencia definitivamente al lado tuyo? Por eso es lo que no entiendo, digo, porque cuando yo, o sea, hace 1 año y medio ya que estamos, cuando yo lo conozco, él era de acá de Villa Mercedes y bueno, por razones laborales tuvo que migrar hasta San Luis y bueno, iba y venía, estuvo los primeros meses, sí, muy presente porque estaba acá en Mercedes, tuvo que migrar a San Luis a trabajar y bueno, ahí es como que un poquito se desbordó, pero igual estamos en contacto. Ahora, bueno, por estos días no ha podido venir, pero viene por ahí los fines de semana, pero no es la presencia que yo requiero, o sea, yo siempre soñé con esa familia que tuve, pero a medias, y quiero la mía. Mm. Bueno, vas a tener que ver esta cuestión de cierta idealización que te quedó con respecto a esa familia, porque como vos decís, la tuve a medias, tuve una familia, pero mis padres no estaban nunca. O sea, tu familia está en tu mente, pero en realidad podés tomar lo que pasó con tus padres, que quizás, bueno, por necesidad tuvieron que ir a trabajar, y esa compensación de la abuela, pero en realidad podrías tomar parte de este proceso como aprender lo que no es una familia. Lo que vos tuviste desde el punto de vista, ¿no?, del modelo que vos estás buscando, ¿no? Esposa, marido, hijos, no es la familia que vos tuviste otro modelo. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, al tener un modelo que no es funcional, ¿no? Vos idealizás lo que buscás, pero lo que aprendiste es otra cosa. Y por otro lado,
como te digo, emocionalmente se juega un sufrimiento, hay bastante sufrimiento en tu carta. Hay una profunda sensación de soledad. Más Sí, allá de tal que cual. tu abuela te contuvo y que pudo haber, como te digo, una sustitución más o menos eficaz por alguna otra posición en tu carta, pero hay sufrimiento y hay un mensaje que pudo haber quedado con respecto a esto de que, bueno, los lazos familiares te hacen sufrir, podríamos decir. Uno sufre a través de eso. Entonces aquí, bueno, tenés dos opciones, o directamente te protegés de esos lazos familiares y haces una vida de self-made woman, ¿no? Como la mujer que se hace a sí misma, ¿no? Una vida independiente, una vida, bueno, como marca tu posición elevada del Sol y Venus y Mercurio, una vida elevada desde el punto de vista profesional, con mucho de asegurarte, ¿no?, ciertos recursos, sobre todo materiales, que compensan las carencias afectivas. O también podés hacer el intento de empezar a construir una familia, que es el proceso actual en el que estás, pero seguramente repitiendo patrones que has aprendido en esa primera etapa de tu vida. Patrones que vas a tener que desaprender. A ver, Tal cual. es muy raro una persona que ha sufrido tal grado de carencia y de abandono, después no se abandone. O no busque parejas o no busque vínculos que repitan ese abandono, por lo menos hasta que entienda que acá hay algo que se está jugando, que de alguna manera no quedó resuelto. Y lo que me marca que no está resuelto es tu énfasis en querer retomar lazos con tu padre, con tu madre, ¿no? Como culpándote por ese intento de independizarte. Y en tu discurso se nota la confusión entre pasado y futuro, el proyecto que quiero y no, quiero recomponer esos lazos, pero esos lazos no son los que vos, Laura adulta, necesitas, son los lazos que necesitaste cuando tenías 5, 10, 15 años. Exacto, exacto. Sí, sí. Acá tenés un foco como cambiado como una mirada puesta en el pasado, con este gran sufrimiento que tuviste, pues está en tu carta, la carencia es muy grande en tu carta, la carencia de afecto. Y el grado de desapego que vos desarrollás también. Entonces es muy posible que te cueste muchísimo profundizar en un vínculo real, del presente. ¿Se entiende esto? Y que vos tiendas a idealizar lo que buscas, que tiendas a decir, bueno, a mí me encantaría, y ahí pones un ideal que está lejos de que vos puedas hacer el caminito para llegar a eso. De hecho, se plantea casi como una utopía, como algo inalcanzable. Por eso la alerta sobre la trampa. Entonces vos cuando ves tu carta en el destino, vos tenés y trascender los límites propios de lo conocido, de lo endogámico, incluso de lo familiar. No está mal el paso a través del mundo, ¿no?, que estás haciendo, pero no desde la compensación de carencia afectiva, sino desde lo que realmente, no sé a qué te dedicas, pero desde lo que realmente querés hacer, de cómo te querés desarrollar, de cómo te querés nutrir, si se quiere, no solo de lo económico, sino de otros tipos de lazos que te van a traer estas áreas, por ejemplo, las áreas profesionales, de estudio, amistades, por ejemplo. Pero dista esto de resolver la cuestión de pareja y el proyecto familiar tuyo, que va a empezar a pedirte que, bueno, que en definitiva empieces a aprender lo que es relacionarte sin quedar en un estado o de desapego o de demanda tal que te puede llevar a sentir después el abandono frente a la no respuesta del otro. Entonces aquí yo te diría que estás con el conflicto intacto respecto de tu abandono de niña, que tu abuela si bien funcionó, pero también entendemos cómo funciona esa primer reacción defensiva
de desapego y de me realizo y me hago fuerte en los recursos que puedo asegurarme. Y seguro tenés tu trabajo y tus recursos materiales. Ahora vos fíjate que cuando de alguna manera tenés esos recursos, te cuesta disfrutar de esos recursos. Tenés la típica carta que impiden a la persona disfrutar de lo que genera, por ejemplo. ¿No? Una cuestión Sí. que ya empieza a hablar del merecimiento, por ejemplo. Una cuestión que empieza a hablar de la capacidad de la persona de transitar su deseo. En este sentido quiero decir, quizás lo que estudiaste y a lo que te dedicaste puede tener que ver con tu profesión, con lo que te gustaba o que te gustaría, que te gusta hacer, pero no es Sí, sí, me solamente encanta mi profesión. ¿Cómo? Me encanta mi profesión. Amo lo que hago. Bueno, me alegro mucho, tenés una muy buena expectación en lo profesional. Pero no es solamente que ames eso que haces, sino también desde el punto de vista de los recursos que generás, que puedas disfrutar de otras cosas. Porque si no, te quedás en ese lugar solitario. Y eso que podés empezar a disfrutar no es solamente comprarte algo con la plata que ganás, sino también compartir los recursos que de alguna manera has podido generar. Entonces, Sí. es típico de las cartas que vos tenés hacer ese tipo de compensación desde un lugar en donde uno por ahí acumula mucho desde algún lugar material o desde algún lugar compensatorio, desde lo que carencia o lo que se carencia afectivamente hablando. Exacto. Esto va desde dos Por eso. lugares, desde la relación de uno con uno, primero, por eso la cuestión de que me merezco y cómo disfruto lo que hago, y lo que gano, para después poder hacer un usufructo de ese poder personal que en definitiva esto te otorga, y luego en el compartirlo con otros. Entonces, Exacto. desde ahí tenés una posibilidad interesante para repensarlo. Ahora, si tu desarrollo personal es recuperar la relación con tu madre, con tu padre, no sé, yo lo repensaría. Eso te está dejando un poco atada a tu pasado, a tu historia. ¿Se Bien. entiende? Es como Sí. volver a caer en el lugar en donde vos seguís pensando que reparando eso te estás brindando aquello que hoy no te va a alcanzar, porque no tiene que ver con tu proyecto actual. Eso tiene que ver con las carencias que tuviste de niña. ¿Entendés? Bien. También podría haber el Sí. grado de culpa que te genera, ¿no? De repente despegarte de esa familia, quizás, y desarrollarte muy bien en una profesión que ahora sí elegís y te encanta, y de repente tener que volver como a un lugar que alivie justamente esa capacidad de superar a tu historia y a tu familia y a tu pasado. Puede ser un último obstáculo. Va a ser clave que vos puedas elegir bien esa pareja con quien puedas construir un proyecto. Bueno, No me sobre cuesta, la base de me la cuesta. seguridad, sino sobre lo que realmente sucede a nivel afectivo, que es la prueba que vos tenés que aprender. Acá lo que tenés que aprender es a compartir un lazo con alguien, un proyecto que puedas tener unas bases más sólidas, que vos puedas ver dónde estás parada. Vos fíjate que hay una cuestión, muchas veces, a pesar del éxito profesional, de desencuentro profundo con vos misma, de no saber para dónde encarar. Por eso pivoteás entre el pasado y el presente, el pasado y el futuro, quiero decir, pero lo que no se halla es esa Laura en el presente. Raramente vos podés hallar con esta carta una persona que se pare en el presente con cierta seguridad de saber en dónde está y hacia dónde quiere ir y qué quiere en la vida. Salvo ideales. Sí. ¿Está? Por eso, bueno, me estoy un poco en stand-by. O sea, a ver, con mi pareja, quisiera saber, digamos, si con él, o sea, con la pareja, con la persona que estoy actualmente, yo quiero ya algo firme, pero bueno, tampoco nos ponemos de acuerdo. O sea, estamos bien, pero no se da como yo quiero. Si voy a continuar con esta persona o directamente por ahí digo, ¿qué hago? ¿La sigo piloteando o lo dejo?
estoy en ese dilema, porque yo realmente sí quiero estar con esa persona, pero por ahí me cuesta. Sí, ¿qué es lo que te cuesta? Te cuesta abrirte emocionalmente, te cuesta. Te cuesta No. sentir. Me cuesta la ¿Sabes qué pasa? distancia, me cuesta la distancia. Está bien, yo entiendo la circunstancia externa actual, pero más allá de la circunstancia actual, lo que te cuesta es conectar emocionalmente. Te cuesta darte cuenta si la persona con la que estás es la persona que amás y con la cual querés avanzar en un proyecto. Por eso vos decís, no sé si y lo dejo, me quedo, pero ¿cuándo va a volver? Es todo un cálculo. Este es el riesgo que tenés. Tenés muy poca conexión con lo que sentís en tu carta. Entonces hay mucho riesgo de calcular demasiado las relaciones. Sí, ¿Por qué? soy Porque tenés calculadora, cabeza, digamos. porque sos inteligente, pero aparte porque venís de un pasado que, bueno, te dejó muy lastimada. Entonces, ¿cómo confiar en alguien si vos venís de ese pasado? Muy difícil, ¿entendés? Hasta que no resuelva la herida de abandono que tenés, va a ser muy difícil. Muy difícil. Entonces, por ahí, este chico yo no lo conozco, quizás es un excelente tipo, pero no vas a lograr generar un lazo profundo con él mientras tanto, y entonces eso te va a impedir darte cuenta si es la persona con la cual construir ese proyecto. No es que tenés que ir ciega a un proyecto, pero sí tenés que sentirlo, no solamente pensarlo. Perfecto. Sí, tal cual. ¿Y cómo empezás a sentir? Empezás a sentirte vos, empezás a hacer un trabajo con vos, empezás, ¿no? A ver, a conectar en algún punto, porque es un proceso que vas a tener que hacer, a conectar con ese dolor, esa herida que te quedó. Porque todo lo demás es compensación y tapa eso que no quedó resuelto, que es el abandono de tus padres, lisa y llanamente, y la culpa que te quedó después de haber hecho el intento de superarte y descuidar el único lazo que tuviste, que fue el de tu abuela. Bueno, ya está, como te dije antes, eso no lo vas a poder resolver. Tu abuela se murió, no podés volver a ese lazo. Pero tampoco trates de reemplazarlo para aliviar culpas con el tema de los lazos de tus padres, que son lazos que fueron realmente muy pobres, afectivamente hablando. Te han carenciado mucho. Entonces vos tenés que reconectar con vos. ¿Qué querés vos? ¿Qué querés Laura? ¿Qué quiere Laura? ¿No? ¿Qué quiere Laura desde el punto de vista emocional, afectivo, emocional? Y seguramente no lo vas a encontrar en la relación con tus padres. Lo que vas a encontrar ahí es por ahí un poco de alivio a la culpa que te quedó por haberte dedicado tanto a trabajar y quizás no haber disfrutado un poco más a tu abuela de grande. Exactamente. Pero no más que eso. Entonces, razoná un poco menos los vínculos, razoná un poco menos, negociá un poco menos en las cuestiones que tienen que ver con este proyecto y sentilo un poco más. Tenés una carta que es muy posible que te cueste muchísimo hacer o generar una relación de pareja adulta. Yo creo que hablamos de desarrollo personal, parte de tu desarrollo personal tiene que ver con tu desarrollo emocional, así te lo digo. Es una persona súper inteligente, súper desarrollada profesionalmente, pero emocionalmente es muy posible que hayas quedado con una realidad de una de esas niñas de cuando tenías 12 o 15 años y te quedaste ahí. Te encerraste ahí, dejaste de sentir y maduraste en una especie de máscara sobreadaptada al mundo externo y encontraste una buena fórmula en tu trabajo compensándote con recursos. Pero tenés que volver a esa adolescente, a esa niña y rescatarla de ese lugar donde quedó congelada. ¿Se entiende? Sí. Entonces tu desarrollo viene primero por ahí. No importa si es esta persona u otra. Porque vos por ahí vas a dejar a este hombre y después vas a encontrar otro y vas a tener la misma duda, porque seguís desconectada de vos misma. Bien. Hasta que no te conectes con vos, no hay un proyecto potable en esto que vos estás
de alguna manera generando al nivel de las ilusiones, ¿no? Que estás idealizando tanto, pero desde el punto de vista concreto y práctico no parece que está lejano, Laura. ¿Hiciste terapia alguna vez? Sí, 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 pero muy esporádicamente, muy pocas veces, no he hecho una terapia, digamos, firme, como corresponde. Y bueno, en ese espacio vos podés resolver las cuestiones de tu desarrollo personal. Si esas terapias, que de alguna manera son la herramienta para ese desarrollo, fueron abandonadas, Perfecto. el abandono ahora es de vos con vos, porque ese es tu espacio. Ahí es donde vos te las tenés que ver con vos misma y empezar a desarmar esa armadura que te armaste y empezar a rescatar a tu niña que ha sufrido muchísimo. Sí, 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 ya es como que yo ya no quiero más sufrimiento, ya quiero una estabilidad, no quiero más sufrir, ya, yo creo que ya sufrí demasiado, ya pasé todo, ya no quiero más Bueno, sufrir. vas a tener que hacer un esfuercito más y atravesar cierto proceso que va a conectar desde la adulta con ese dolor, pero ya pudiéndolo procesar de otra manera. Eso se llama terapia, Lau. ¿Dale? Sí, sí, sí. Dale, Pablo. Bueno, Voy a empezar, gracias voy a retomar por tu nuevamente. historia, por tu Dale, testimonio. dale. Muchísimas gracias, Pablo, Cuando quieras trabajar. por tirarme esa data que, bueno, quizás uno no lo ve, yo no pensaba que tenía esa adolescente escondida, o sea, esa Laura que la tapé. Totalmente, Laura. En tu carta está casi puesta arriba de esa niña una sobreadaptación al mundo externo que te va a dejar una sensación de vacío cada vez mayor si no lo resuelves. Perfecto, Pablo. Está en vos. Lo voy a intentar. Dale. Voy a hacer terapia urgente. Me alegro, me alegro. Así que Bueno, un beso vamos grande. a retomar todo eso. Otro, Pablo, gracias. De nada. Bueno, Laura mandó un mensaje y le levantamos el llamado al Facebook de Buenas Compañías. Tema interesante este con respecto al desarrollo personal porque necesariamente implica superar la historia de uno. Si uno se queda enganchado en esa historia, está repitiendo esa historia, a veces no se da cuenta de los mecanismos que utiliza para repetir la misma historia y cree que esa historia quedó resuelta, como Laura, porque alejó el dolor, porque de alguna manera no tiene tan presente esas situaciones de carencia, de abandono afectivo que sufrió, pero después aparecen las culpas, aparece esta necesidad de recomponer un lazo que está lejos del proyecto al cual aspira. En definitiva, toda una trampa que la aleja cada vez más de lo que realmente significa sanar, ¿no? Y desarrollarse. Por eso le dije, quedaste detenida en esa Laura de tal edad. Eso implicó una detención en el desarrollo emocional. O sea, una dificultad luego para desarrollarse en una vida adulta y para construir ese proyecto que tanto anhela. No tiene los recursos emocionales todavía desarrollados para construir eso que pide. Por eso cuando uno habla de las relaciones de maltrato, las relaciones bueno, que de alguna manera generan este malestar, que generan esta desdicha, esta falta de sensación de estar realizado y pleno en una pareja o en una familia. Bueno, de alguna manera esto es el indicador de una mala resolución de esa historia. Y uno tiene que resolver, podríamos decir, de buena manera esa historia. Uno no puede dejarla a medias resuelta. Uno lo tiene que resolver completamente y satisfactoriamente. Y si no, bueno, tendrá que hacer, como le decía Laura, un proceso que ayude a volver a revisar esas cuestiones de su historia que no tiene resueltas. Temas de culpa, temas de deudas, temas de... Bueno, también Laura podría haber evolucionado en una persona que se busca una relación súper dependiente, típico de la herida de abandono. Y sin embargo, lo que generó fue, bueno, una
superación porque tiene recursos intelectuales, tiene una muy buena expectación solar, entonces eso la volcó al área profesional. Y desde esa área profesional compensó un montón de carencias y eso la hizo creer, en realidad, que resolvió lo que no está resuelto. Atiendo profesionales y excelentes y lúcidos y súper inteligentes, pero emocionalmente vienen a resolver lo que quedó sin resolver, porque no pasa tanto por una cuestión intelectual, pasa por este proceso típico terapéutico que tiene que ver con, elaborar una herida que tiene que ver con la diferencia entre lo que uno esperaba y lo que uno recibió. El que me diga que no tiene una herida de este estilo no es un ser humano. Todos pasamos por este tipo de heridas. Y todos tenemos que superar en este desarrollo personal este proceso de elaboración de esas heridas de la infancia. Entonces, es la diferencia entre la expectativa y lo recibido. Pero a partir de eso uno se posiciona, podríamos decir. O sea, uno dice, uy, esto no lo tuve, bueno. Y ahí se puede posicionar, por ejemplo, como alguien que no fue querido, que fue abandonado, que fue rechazado. Entonces, ese es el problema, que después uno queda identificado, se dice, uno queda como asociado de alguna manera a ese lugar. Entonces, que Laura triunfe en su carrera y está muy bien y de alguna manera tenga una cierta compulsión al trabajo y a la acumulación de recursos, etc. Fíjese que ella no los disfruta. Los acumula, pero no los disfruta. Hay como una necesidad de asegurarse recursos compensatorios. Bueno, este es un caso. Los que quieran salir al aire pueden hacerlo mandando un mensaje al Facebook de Buenas Compañías. Pueden decir, quiero salir al aire. Gerardo saca el llamado, vamos a ir a una tanda. Gerardo, prepárate una tandita. Quienes quieran contactarme en privado, está también los teléfonos, ahora van a salir en el Facebook, 1563661426, 1563661426. Ese es mi WhatsApp personal para entrevistas en privado conmigo y también mi Facebook, Lic Pablo Mayoral. Mi Instagram es @mayoral.pablo. @mayoral.pablo. Y pueden seguirme en Instagram y contactarme también por ahí. Vamos a ir a una pequeñita pausa y ya seguimos con más de desarrollo personal y astrología de la carta. Las cosas que me dices cuando callas, los pájaros que anidan en tus manos, el hueco de tu cuerpo entre las sábanas, el tiempo que pasamos insultándonos, el miedo a la vejez, los almanaques, los taxis que corrían despavoridos, la dignidad perdida en cualquier parque, el violinista loco, los abrigos, las lunas que he besado yo en tus ojos, el denso olor a semen desbordado, la historia que se mofa de nosotros, las bragas que olvidaste en el armario, el espacio que ocupas en mi alma, la muñeca salvada del incendio, la locura acechando agazapada, la batalla diaria entre dos cuerpos, mi habitación con su cartel de toros, el llanto en las esquinas del olvido, la ceniza que queda, los despojos, el hijo que jamás hemos tenido, el tiempo del dolor, los agujeros,
el gato que maullaba en el tejado, el pasado ladrando como un perro, el exilio, la dicha, los retratos, la lluvia, el desamparo, los discursos, los papeles que nunca nos unieron, la redención que busco entre tus muslos, tu nombre en la cubierta del cuaderno. Tu modo de abrigarme el corazón, la celda que ocupaste en una cárcel, mi barca a la deriva, mi canción, el bramido del viento entre los árboles, el silencio que esgrimes como un muro, tantas cosas hermosas que se han muerto, el tiránico imperio del absurdo, los oscuros desvanes del deseo, el padre que murió cuando eras niña, el beso que se pudre en nuestros labios, la cal de las paredes, la desidia, la playa que habitaban los gusanos, el naufragio de tantas certidumbres, el derrumbe de dioses y de mitos, la oscuridad en torno como un túnel, la cama navegando en el vacío. El desmoronamiento de la casa, el sexo rescatándonos del tedio, el grito que horadó la madrugada, el amor como un rito en torno al fuego, el insomnio, la ausencia, las colillas, el arduo aprendizaje del respeto, las heridas que ya ni Dios nos quita, la mierda que arrastramos sin remedio, todo lo que nos dieron y quitaron, los años transcurridos tan deprisa, el pan que compartimos, las caricias, el peso que llevamos en las manos. Bien, estamos. Ya, claro, ahí está. Me dice Gerardo, dale. Bueno, entonces, con respecto al desarrollo personal, podés empezar a ver. Una de estas cuestiones dice, Gloria, todo parte de uno. Yo estaba ciega, pensando siempre en los demás. Hoy me doy cuenta que estoy poniéndome en primer plano. Bueno, hay un tema interesante ahí en esto de pensar en los demás. Porque en el ser uno mismo, en este desarrollo personal, que es más o menos una traducción del ser uno mismo, o de buscar el ser uno mismo, la más pura versión de uno mismo, muchas veces el buscar ser uno mismo implica igual decepcionar un poco a los demás. Sobre todo, imagínense a quiénes, ¿no? Desde dónde parte esta cuestión de expectativas, muchas veces que se traducen en la necesidad de buscar la aprobación del otro. Entonces, cuando uno busca la aprobación del otro, en definitiva no termina de ser uno, sino que termina de ser para el otro. O termina siendo una versión alienada, como decimos, de uno, confundida con el otro, con los deseos de otro. O sea, los deseos del otro no son los míos, son los del otro. Entonces, claro, esa ruptura con el pasado, esta necesidad de revisar esta historia y de dejar de depender de esta aprobación de los otros, necesariamente son parte fundamental de esa realización personal.
Después vamos a ver por qué uno queda atado a ese pasado, por qué uno queda dependiendo de esa aprobación de los demás. ¿Qué se juega ahí? Desde el punto de vista emocional, ¿qué se juega? ¿Cuál es la emoción que prima allí? ¿Qué les parece? Tenemos un llamado para seguir comentando sobre desarrollo personal. Hola. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mayra soy, ¿cómo estás Pablo? Mayra. Sí, Mayra, habíamos hecho nosotros terapias hace un tiempo La y Mayra, que conozco. Mayra de allí de Corrientes. Mayra de Corrientes, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo andas, Mayra? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo, ¿cierto? ¿Qué tema de hoy, no? Desarrollo personal que es tan intenso, tan amplio y cómo sería distinta la historia de muchos si el desarrollo personal, no sé, nos pudieran inculcar desde chiquitos, desde pequeños, desde la escuela, desde la familia. Claro que sí. Sería como una materia muy importante en tenerla en la escuela, por ejemplo, así, desarrollo personal. Sería ¿Cómo bárbaro. andás vos con tu desarrollo? Vos que estás en un proceso, Exacto, bueno, de ir exacto. elaborando Sí. una pérdida importante. ¿Cómo estás vos? Sí, sí, sí. Bueno, justamente con la pérdida que tuve a principio de año fue de mi mamá. Fue muy de golpe, fue muy, muy intenso porque ella, de tener una salud perfecta, en 2 meses se fue, así. Y fue un golpazo porque yo estaba en un proceso justamente que es ahí aproximadamente que hicimos terapia. Estaba en un proceso de desarrollo personal que estaba como saliendo, como despertando al mundo, porque no solamente en lo económico me estaba yendo mucho mejor, en lo social, también Sí. espiritualmente yo sentí un despertar intenso como conmigo misma, con esto que vos decías que el hacernos cargo de nosotros mismos, eso es un desarrollo personal, el tomar a nuestra niña interior y decirle, bueno, a partir de ahora vamos juntos, yo te acompaño, seguimos, y lo que nos faltó de chicos, bueno, ahora vamos juntos a por eso, ¿viste? Y bueno, en este proceso pasó lo de mamá, bueno, fue un cambio abrupto, no solo por la pérdida, también por mi vida en sí. Me mudé, volví a mi casa, a mi ciudad natal, y bueno, fue un volver a comenzar otra vez. Y bueno, Salir y ahora me estoy Sí, encontrando en este que desarrollo personal, en lo económico, que me está costando un poco volver a arrancar, porque yo estaba, estaba bien ya el año anterior, y volver a vivir a mi nueva ciudad, bueno, a la ciudad acá de donde viví, donde nací, es como eso, volver a empezar todo, y bueno, la parte que me está costando más, tal vez por enfrentarme también a todo el pasado que había quedado acá. Creo que es mucho también por ese lado, porque tantos años Mira, en principio lo hay un, evité, me escapé, como quien dice, y después lo empecé a enfrentar, ¿sí? Y volver acá fue intenso. Esto fue la parte más dura también de la pérdida en sí, vino la cuarentena, toda esta sí, todo, situación de encierro que provocó también que sí o sí me enfrentara a todo lo que había quedado acá. y Entonces, ahora vamos a hablar de esto. continuar. Recordame tu fecha y hora. ¿Cómo? Recordame tu fecha y tu hora de nacimiento. Ah, sí, es 05/11 del 87 y la hora es 8 AM. Ok. Digo, a veces, mira, te voy a contar algo que tiene que ver con una etapa de la vida muy fuerte con respecto a los duelos, que es la adolescencia. En esa adolescencia uno eh,
necesariamente tiene que duelar simbólicamente a los padres de la infancia. Cuando ese proceso no se termina de hacer correctamente, a veces uno queda con una impronta de hacer ciertas cuestiones en contra de, y en esta cuestión de volver, me parece que hubo una especie de cierre necesario que tuviste que empezar a hacer y que te enfrenta hoy a una situación realmente de estar con tu vida de frente para vivirla en lo que viene para adelante, sin quizás esto que a veces uno actúa desde esa posición un poco adolescente de jugársela, pero sabiendo que tiene ese respaldo y sabiendo que a pesar de ir en contra de esa cuestión del apoyo, de ir en contra de algo, permanece. Con esto quiero decirte, realmente ahora me parece que hay una prueba muy fuerte para vos en este hacerte cargo de tu vida, porque uno en ese paso que hace, donde se aleja de repente quizás con enojo, quizás con decepción con esto, ¿no? Con una cuestión de ir en contra de buscar algo distinto con respecto a una persona que después en la crianza fue tan importante como tu madre. A veces uno no termina de hacer esa jugada, esa apuesta fuerte por uno mismo, o lo hace a medias, o lo hace sin tomar del todo conciencia. Yo no digo que no hayas tenido el valor de hacerlo, pero a veces no lo hace tan consciente, porque de alguna manera es como si estuviera, ¿viste el trapecista en el circo? No es lo mismo que haga la pirueta sabiendo que está bajo la red de contención. Exacto, sí. Generalmente cuando hace la pirueta con la red de contención está tranquilo, relajado, sano, ¿no? El tema es cuando realmente en la función lo tiene que hacer sin la red. Me parece que uso esta imagen para representar un poco lo que viene para vos en este periodo en adelante, ¿no? Es como que ahora realmente sí te vas a tener que hacer cargo de vos misma, pero sin esta cuestión de la red, que yo creo que esto se resuelve muy bien, Mayra. Por ahí podríamos hablar alguna vez más después, para empezar a terminar un poquito de afinar este proceso, pero vos ya para lo que sería, ya estás realmente, se ve por tu carta, estás terminando de elaborar el duelo, quedan meses, algunos meses para empezar a retocar estos posicionamientos que ya tienen que ver con la Mayra definitiva, con la adulta, pero no adulta solamente por edad, sino adulta por haber resuelto justamente estos conflictos que te llevaron a ir en contra de y hacer ese recorrido anterior, pero con la red de contención, ¿se entiende? Este es el momento que viene para vos. Un momento importante, un momento importante de mucho crecimiento, de mucha trascendencia. Se te juega esta cuestión del lugar donde estás, un lugar que va a cambiar seguramente, pero no antes terminar de elaborar esto que te estoy mencionando. ¿Está? Bien, Pablo, muchísimas gracias por esto, por la evolución y además porque, bueno, por el proceso en sí, porque es un proceso que fue muy intenso y la verdad es que salir y comenzar era duro, pero el hecho de haber pasado la primera etapa que lo hicimos era lo decisivo para que yo pueda estar más o menos entera hoy, porque ya te digo, claro, fueron hace 6 meses que pasó lo de mamá y a mí me batió, pero bueno, en este tiempo también me pude volver a armar otra vez un poquito y decir, bueno, sí, es hora de seguir y enfrentar a lo que había quedado acá. Eso. Es que vos hiciste esa preparación del corte. Hiciste esa preparación del corte, como te digo, con la red de contención. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y este es un duelo ya físico incluso, pero hay un montón de cuestiones que en tu carta se pueden rescatar de esa relación, de esa figura. Lo que tenés que empezar a tomar ahora es este impulso en donde vos vas a sentir, ¿no?, esta necesidad de trascendencia. Y me parece que se te van a abrir horizontes, o sea, no es para apurarse, es para realmente sentir cuando vos tengas ese impulso de
trascendencia que viene fuerte. Yo creo que primero vendrá por lo vocacional, profesional, por ese lado, y luego ya un poquito más adelante por lo vincular también, ¿no? Pero acá hay una cuestión de fortalecerte en esto. Vas a empezar a trabajar lo que se llama el eje del poder, el empoderamiento personal, con una posibilidad de estar más equilibrada emocionalmente, mente, cuerpo, emociones, ¿no? Todo un eje mucho más firme. Pero hay que terminar de hacer este proceso unos meses. Yo te diría esto, que en todo caso revises a ver qué es lo que sentís que quedó por elaborar, porque en un momento hemos suspendido ese proceso y después retomar de alguna manera este camino que ya se habilita en los pocos meses que vienen en el verano, yo te diría, para vos, sobre todo de las posiciones natales, ¿sí? Bien, Pablo. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguramente continuar y terminar porque la verdad es que me siento preparada, digamos, para poder continuar esa hora. Sí, y aparte, bueno, hay que levantar desde lo anímico también. Ahora vas a sentir que se terminan de ir esas tristezas propias del duelo reciente, quedando otro tipo, ¿no? de dolor ya más soportable, pero con un refuerzo fuerte del deseo que te viene, porque viene, bueno, una progresión lunar que después por dónde está andando y a qué energía justamente se refiere, y va a ser importante para vos porque es el aspecto clave de la crisis existencial que de alguna manera te atravesó hasta hoy. O sea, es el momento de juntar esas dos partes de Mayra que siempre fueron como divididas y que al estar como enfrentadas consigo misma boicotearon o frustraron o limitaron justamente el tema de lo que estamos hablando, que es ese desarrollo. Así que esto es lo que te viene para adelante, ¿sí? Bueno, Pablo. Llámame cuando quieras. Hablamos. Muchas Dale. gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Me alegro de saber de vos. Un beso grande. Bueno, seguimos con buenas compañías. Dice Daniel Alberto, me encantaría que me analices mi carta. Lo podemos hacer con todo gusto. Daniel, si querés hacerte el estudio, llámame. Imaginás que analizar toda tu carta a mí me lleva al menos, por lo menos, un par de horas en una entrevista que la podemos hacer, como Alicia, que me dice, ¿qué es trabajar mi luna en Aries? ¿Qué querés que te diga, Ali? Una definición de libro de lo que es la luna en Aries. Hay que verla específicamente en tu carta. ¿Qué lugar ocupa? ¿Desde dónde se trabaja en tu caso particular? ¿Cuáles son los periodos más importantes para trabajar eso? De acuerdo a la parte dinámica de la carta. A todas las personas que les agradezco el interés con respecto a la astrología y a la carta, el tema natal, yo les recomiendo ese estudio, al menos. A las personas que no son muy adeptas a la terapia o tienen algún prejuicio, mínimamente háganse un estudio de su carta natal, que es como la huella dactilar de la persona, y después vean a ver qué información les ofrece, qué resultados les da desde el punto de vista de la información que después apliquen en su vida. Van a ver qué interesante que es la herramienta. Una luna en Aries funciona mal, eso te quiero decir. Ahí hay que sanar, y hay que sacar la impronta de que la mejor defensa es un ataque, ¿no? Típico de la luna en Aries, por ejemplo, pero hay que ver tu carta. Habría que ver a dónde lo aplicás, cómo. Dice Emiliano, no se me ve en el video. Yo creo que me veo, yo ahí me estoy viendo, no sé si esto se corrigió ya, era de antes, por ahí es viejo, estoy leyendo los mensajes. Dice Cristi, en la escuela de desarrollo personal, claro, como materia, sería un golazo, y sí. Más que desarrollo personal, yo diría inteligencia emocional. No me acuerdo en qué país, si no me equivoco, en Japón, los primeros 2 años de primaria no hay evaluaciones. En Japón o en China, no recuerdo, no quiero mentir. Los 2 primeros años de escuela no hay evaluaciones porque no hay una enseñanza de contenidos académicos, sino que hay una enseñanza desde el punto de vista de las relaciones interpersonales.
no solamente desde formatear las conductas en el sentido de cómo portarse bien, sino de propiciar justamente una conexión, bueno, un poco más desarrollada con el otro y sin perder desde ahí esa, bueno, esa esencia que nos caracteriza a los seres humanos, que no somos solo mente. Una escuela que desde que empezamos el primer grado nos propone una serie de actividades que son principalmente intelectuales, donde hay poco de lo expresivo, de lo emocional, bueno, de lo amoroso, de lo que tiene que ver con el lazo afectivo, si se quiere, con el compañero, con el docente, con uno mismo, con el propio cuidado del cuerpo. Bueno, hay un montón de cosas que están totalmente ausentes. Así que sí, eso sería muy bueno, Cristi. Espera mi llamado, dice Nelson. Nelson, si querés, no sé si Gonza te puede llamar. Gonza, fíjate que en el chat de Buenas Compañías está Nelson, que quiere, salir al aire. Acá, por ejemplo, tengo una pregunta muy puntual, que la voy a leer, del 12/5/77, que a las 21 horas, ¿no? Que es de Gustavo. Y dice, ¿cómo, para mi desarrollo personal, cómo podría desarrollar mis emociones, ¿no? Asocia el desarrollo personal, Gustavo, a la cuestión del desarrollo emocional. Desarrollo emocional, ¿no? Entonces ahí le diría, bueno, hay que revisar en tu carta cuáles son los aspectos que desde el punto de vista emocional es posible que te estén molestando. Una persona apasionada, vamos a decirlo, bajo una impronta de cierta frialdad, hay mucho que se le juega de apasionado, de sensual, incluso hay que conectar con eso. Una persona que, por otro lado, se rigidiza, se hace durito, rígido, en su necesidad de controlar. Acá hay mucha necesidad de control propio de haber tenido una crianza en donde fue justamente el contraste fue muy fuerte con respecto a una sensible luna pisciana con la necesidad de control y de un aspecto un poco tenso desde el hogar, seguramente con mucha hipercrítica además, ¿no? Con un mensaje, yo te diría ahí, de cómo tenés que ser para justamente que los demás te acepten, ¿no? En esto que decíamos antes, que los demás me acepten. Entonces, en tu desarrollo emocional, yo te diría que vas a tener que reconectar con vos mismo, que hoy por hoy es una personalidad rígida que de alguna manera no te deja fluir en esta cuestión intensa, emocional que te decía, sensual, incluso seductora. Sos una sombra hoy de vos mismo, en tu capacidad expresiva, por ejemplo, con un sol en casa 5, ¿no? Que eso para los que están en el curso de astrología saben que implica una necesidad de expresión directa de la persona. El tema es que, bueno, vas a tener que negociar porque transitar eso va a implicar la superación de ciertas inseguridades, casi te diría una transformación, una muerte de esa personalidad, que seguramente se constituyó a partir de las presiones externas que recibiste, la sensibilidad la guardaste, y entonces tu mejor forma de enfrentar el mundo en esta máscara que construiste es la del control y incluso la poca aceptación de la diferencia con respecto al otro. Hay una cierta carga de violencia en vos que puede aparecer y que si va para adentro puede llevarte a conductas muy autodestructivas y hacia afuera en la vivencia de relaciones bastante tormentosas, ¿no? Sobre todo cuando se te juega
la amenaza de la pérdida del otro, ahí es donde querés controlar. Yo creo que es una carta que puede desarrollar algún tipo de celotipia o alguna cuestión con los celos muy fuerte entre la necesidad de control, la rigidez que tenés, esa inseguridad que te quedó desde el punto de vista expresivo y esta tensión tan fuerte en el eje del poder que suele dar este tipo de reacción. Acá hay una cuestión amorosa en vos que vas a tener que resolver propia, me parece aquí, de una figura demasiado rígida y estructurada, sobre todo del rol paterno. Pásame tu número, me dice Daniel, con todo gusto. Daniel está ahí, mira, en el chat. Fíjate que en el mismo chat donde vos estás escribiendo, si vas para arriba un poquito, dice para comunicarse con el licenciado Pablo Mayoral. Y ahí podés llamarme 15 63 66 14 26. 15 63 66 14 26. Ahora vamos a un llamado que tenemos. Mi Facebook, link Pablo Mayoral, y si no, mi Instagram, @mayoral.pablo. Pero lo mejor, ahí te lo estoy comentando, Dani. 15 63 66 14 26. O 11 63 66 14 26. Fíjate desde el WhatsApp. Ahí Gonza lo volvió a poner. Ahí te está respondiendo puntualmente a vos, Gonza, de la producción. Gracias, Gonza. Hay un llamadito. Muy buen programa, dice Olguita, gracias. Y Gabriela dice, se trabaja la tolerancia, la empatía, por ejemplo, en los jardines de infantes. Claro, vos fíjate, Gabriela, cómo está ese corte entre lo que es el jardín de infantes y la primaria. Parecen dos mundos distintos, el chico no entiende nada. Yo me acuerdo que en primer grado lloré, así, la primera semana 2 o 3 veces lloraba, en un colegio en donde encima de un colegio de curas, así, bien, un edificio de 6 pisos, más frío, rejas en las ventanas, luz de tubo. Yo venía de un jardín de colores, arenero, juego, qué sé yo. Entonces ese salto es muy abrupto y realmente ahí se corta justamente parte del desarrollo emocional que preguntaba recién, ¿cómo se llama? Dani. No, Dani le estaba respondiendo. Bueno, Gustavo. Bueno, tenemos el llamado. Gerard, pásame el llamado, a ver. Hola, buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Quién habla? Cristian, de Rivadavia, Mendoza. Bueno, bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Puedo decir que soy un afortunado. Me alegro, bienvenido. Si querés, decime tu fecha y hora que la voy cargando, Cristian, por favor. 10 del 6 del 78. 10 del 6 del 78. Bien. ¿Y la hora, te acordás? 10 y 35 de la mañana. De la mañana. Bueno, y contame, a ver, con respecto a desarrollo personal, lo que quieras, elegí el enfoque que quieras darle y te vamos a ir ayudando en ese proceso. Bien, te comento, corro con un poquito de ventaja porque el lunes salí al aire con Daniel. Más allá de que tenga una entrevista pactada. ¿Qué te dijo Dani? ¿Qué te dijo Dani? De todo. De todo. Me abrió los ojos me abrió los ojos en cuanto a un montón de cosas que daban vuelta en mi cabeza, retumbaban, pero no sabía bien el origen. Yo llevaba un proceso de 2 años de terapia y hace 15 días que lo conozco a Daniel a través de un amigo, luego de ver tutoriales y comerme un montón de videos y de programas de ustedes. El jueves pasado, cuando asistí a mi sesión semanal con la psicóloga, determinó que me la pasaba una vez por mes y medio, por los avances que había logrado. Y el tema puntual, cuando hablábamos de desarrollo, que preguntabas vos, yo considero que me desarrollé hasta un punto que fue el año 2014, en un disfraz muy parecido al del cuento del caballero de la armadura oxidada. Claro. Y a raíz de mi divorcio me abandoné.
me abandoné por un estado depresivo. Laboralmente toqué fondo, reinicié una relación que, bueno, Daniel me puso los porqué. Había fracasado en la anterior y en la siguiente. Y de ahí en más empecé una lucha interna conmigo mismo, que fue, en vez de aceptar, ponerme en el papel de víctima y ser una máquina de echar culpa, no dejándome ver el panorama y viendo solamente el árbol y no ver el bosque. Y bueno, a través de todos estos cimbronazos recientes y el trabajo que por ahí he logrado hacer muy escueto con mi psicóloga, empezar a transitar el camino de conocerme a mí mismo, quién soy, porque lo mío fue una pantalla, una coraza que se montó, por lo que apuntó Dani, desde la figura materna muy controladora, absorbente, y un rol ausente por parte de mi papá en cuanto a estructura y control que yo me revelaba. Entonces estoy en esa lucha interna por... Eso? Vos decís, estoy empezando a transitar, ¿cómo lo estás haciendo? Mirá, te digo la verdad, desde el lunes que hablé con Dani es como si me hubiera sacado 4.500 kilos de la espalda y sobre todo de la cabeza. O sea, era un aturdimiento que tenía en la cabeza y un bozal como los caballos que miraba para adelante, no miraba para los costados y encaraba, era golpear, pegarme, caer, golpear, pegarme, caer y no ver un haz de luz para dónde tomar, y un conflicto mío según Dani, tengo una moledora en la cabeza, que yo mismo soy una picadora de carne y me muelo mi cabeza, pero sinceramente muy importante, es muy importante en este momento tuyo que vos puedas empezar a elaborar este apabullante exceso de información que recibiste, que te dejó así de aturdido. ¿Por qué te digo esto? Porque, viste, esto es como a veces me pasa, ¿no? Con algunos pacientes. Yo te puedo decir un montón de cosas. El tema, ¿cómo lo vas a transitar? Y eso es un trabajo que tiene que ver mucho con tus tiempos subjetivos, las elecciones que vos vas haciendo. Yo me quedé con esta parte. Bueno, ahora estoy empezando a transitar el ser yo mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Te lo pregunté, vos me dijiste, mirá, hay mucha información, desde el lunes estoy, claro que sí, ya lo sé. Por eso... Sí, pero el aturdimiento te hablo de anterior, o sea, hoy por hoy es como que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y la actitud, o al menos la decisión, es empezar a tomar la acción, o sea, de pasar del deseo a la decisión y ponerme yo a desarrollar y decir, esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que aceptar, esto lo tengo que transformar, y hacer un encuentro con el... ¿Cómo? Con respecto puntualmente a qué. Con la aceptación a lo que soy, con mi yo interior y al yo que yo formé para el afuera. O sea, aceptar mis carencias, mis falencias, mis errores, reconstruir desde lo que me equivoqué, montado en el ego, obviamente. O sea, no le escapo a eso ni echo la culpa afuera. Hoy por hoy estoy trabajando en mí. O sea, creo que los errores fueron o no en cuanto a la crianza, a los mandatos, pero de ahí en más soy yo el que tiene que transformar eso, aceptarlo y producir el cambio. O sea, no quedarme con la culpa como estuve desde el 2016 hasta el principio del 2020 culpando a todo el mundo y yo abandonado. O sea, el único que se puede ayudar es uno, con los profesionales obviamente que te guíen, que te acompañen, pero si la decisión no está en vos, en transformar lo que ves que está mal, o sea, es como ofrecerle agua al que tiene sed y te diga que no, por orgullo, por ¿qué estás viendo que está mal? ¿Qué querés transformar? ¿Cómo? Transformar en mí el orgullo, ¿sí? La desconfianza, la valoración, mi autoestima quedó por el piso. Eso me llevó a abandonarme en lo laboral, en mi capacidad, y empezar a volar desde ir probando cosas que no era lo mío. O sea, yo tenía una profesión, una empresa, una inmobiliaria,
Y empecé a inventar Bien. cosas que no iban conmigo, te digo, o sea, terminé teniendo un salón de evento con alquiler de mobiliario y ambientando fiesta, cuando lejos está de mí eso, o sea, yo sabía qué es lo que quería, para qué es lo que tenía potencial y buscando excusas para no boicotearme laboralmente, para no retomar el camino de lo que me había sido productivo en base a corregir errores. Y me tracé un camino Bien. a partir de diciembre de volver a la fuente laboral, viendo los aciertos y desaciertos. Hubieron muchos aciertos y también hubieron muchos desaciertos que los tengo que transformar y tenerlos como referencia al modo de volver a actuar para que sea todo en un camino, no sé si de éxitos, pero al menos si me vuelvo a equivocar sabiendo en qué. Bueno, en la forma en que hablás, en tu discurso, vos tenés un riesgo, que es el riesgo de, si es que no lo orientás, ¿no? Digo, si lo estás orientando, seguramente quien te oriente te va a ayudar a no cometer ese error. Pero de desarmar y volver a armar algo parecido. A ver si me explico. Cuando uno empieza a querer desarmar lo que armó con la mente, es como, viste, como más de lo mismo. Sí. Seguramente Daniel te habrá dicho que sos un tipo súper razonador, hipercrítico, obsesivo, etcétera. Bueno, hay poco de conexión justamente con un aspecto que es fundamental para el desarrollo, que parecido al mensaje anterior, tiene que ver con tu desarrollo emocional y principalmente vincular. Tu carta está muy polarizada hacia el yo mismo, entonces es como te lleva al punto de mirarte el ombligo, para decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? No que no tengas la humildad de poder revisarte y decir que te podés equivocar, pero de encontrar en esa revisión respuestas que quizás tienen el mismo sesgo, el mismo grado de error, de apreciación, justamente por faltarte ese paso por el otro. Ese paso por el otro en tu carta está dificultado, o sea, lo que está muy dificultado acá son las relaciones sociales. Yo abundaría mucho en eso. Yo entiendo que la cuestión laboral es importante, aparte ahí te podés afirmar, ahí podés estabilizarte una inestabilidad interna que vos sentís. No, ahí yo tengo que podés, llenar el vacío emocional que tengo. O sea, sí, yo, si pero no un trabajo no vacío, te va a llenar ese vacío. Un trabajo no va a alcanzar. No, el trabajo es totalmente aparte, o sea, yo tengo que trabajar sobre mi vacío emocional en base a las carencias, o sea, eso lo tengo claro, o sea, Bien, el trabajo y eso es paralelo. sin los vínculos no se puede. No puedes trabajar tu vacío emocional sin vincularte, o sea, como si vos dijeras, a ver, me reviso, me acepto, me quiero, me construyo. No, tenés que pasar por sí o sí por el otro, esto es lo que te quiero decir. Sí, te entiendo. Bien, entonces, ¿qué áreas empiezan a tomar relevancia? El área amistades, por ejemplo, el área pareja, la cuestión de tu sexualidad, también importante en una sexualidad adulta, en una sexualidad ya de un tipo, ¿no? Como vos decís, más en eje, sin tantos vacíos existenciales, un factor fundamental para afirmarte. Por supuesto, lo laboral, la cuestión de tu poder económico y tu poder de realizar cosas. También iría a revisar lo vocacional, a ver cómo se te juega, pero en esto de haber sido mucho tiempo para el otro y ser esta versión que ahora querés empezar a ser vos más auténtico, lo vas a tener que poner a prueba en los vínculos. Y ese va a ser el campo principal para poner a prueba justamente ese desarrollo personal del cual estamos hablando, que definitivamente tiene que ver con el uno mismo. A ver, se entiende, ¿no? Sí. Yo mi gran desafío es empezar a desarrollar los vínculos, que hoy no tengo ninguno. Bien, amigo, bueno, pareja, esto es lo que yo te preguntaba al principio, cuando te decía, bueno, ¿por dónde lo querés encarar? Y ahí vino todo ese proceso que entiendo que estás en plena información, de haber recibido tanta información y que estás resolviendo para dónde encararlo. Pero ahora
que ves tu soledad, por ejemplo, y tu ausencia de vínculos, encastra con lo que te acabo de decir, de desarrollarte a partir de otra forma de vincularidad que vas a empezar a desarrollar desde esta nueva versión que vas a tener que construir. Lo vas a construir en un proceso. Te imaginas que no vas a terminar de cambiar Cristian por otro Cristian y ahí vas a salir al mundo a vincularte. Esto se empieza a dar. No. Bien. Comienza por la aceptación de qué Cristian soy. Esa aceptación de por qué Cristian sos lo vas a saber en el otro también. A ver, el otro es como un espejo, Cristian. Sí, uno proyecta en el otro las falencias de uno. Yo te diría, a ver qué Pablo soy, ¿no? Y entonces de repente, no sé, me pongo a pensar. Y esto, y ponele que yo digo, y no sé, soy un buen tipo. Hasta que no me relacione con el vecino y sea el buen tipo que creo que soy y me sienta bien con esa versión de mí mismo y me genere buenas experiencias. Bueno, hasta que eso no suceda, queda en tu mente, pero no terminás de generar ese cambio. ¿Se entiende esto? Sí. Es llevarlo a la práctica y experimentarlo. Lo llevas a la práctica en el lazo social y aparte lo pones a prueba ahí. Justamente, porque uno a veces desde la cabeza tiene una concepción de lo que es, de lo que quiere ser, de qué quiere cambiar, y después en la realidad por ahí puede sobre la marcha ir modificando cuestiones. Lo importante acá es el lazo social y sobre todo la externación. Como hay un exceso de presencia materna, como te dijo Dani, que está de acuerdo también a tu carta, entonces eso es típico de sobreprotección, de encierro emocional, entonces tenés que salir al mundo. En este mundo que está afuera está lleno de gente, Cristian. Y ahí es donde vos vas a poner a prueba esta nueva versión tuya, ¿dale? Sí. Bien, bueno. Juntá esto con lo del lunes de Dani y vas a tener mucho para continuar. Yo creo que si estás en este momento no es un proceso terapéutico para que hagas una vez por mes, ¿eh? No, es un proceso para darle una continuidad, porque estás recién arrancando en este despertar. Exacto, pero yo ya tomé la decisión después de la entrevista con Dani abocarme al tratamiento que me encamine con él o con el profesional que me derive, como me dijo él. O sea, pero está muy bien. No he encontrado un profesional. Pero no va a ser seguramente no va a ser una vez por mes. Esto va a requerir mayor frecuencia, esto te quiero decir. Sí, obviamente. Bueno, te mando un abrazo, Cris. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias por escucharme. Abrazo grande. Hasta luego. Chau. Bueno, Juli quiere analizar su carta natal. Bueno, hacete el estudio natal, Juli. 15-6366-1426, 15-6366-1426, 66-1426, 6366, quise decir, 15-6366-1426, Olic Pablo Mayoral o @mayoral.pablo, que también es una forma de contactarme para terapia, puede ser, y también para todo lo que tiene que ver con estudio natal. El estudio natal es una sola sesión, es una sesión doble, 2 horas, vemos el mapa natal, como pide acá Juli. Si me preguntás una cosa puntual, puedo responder al aire, ¿sí? Analizar tu carta natal, te imaginas que me lleva este tiempo. Entonces ahí, que es mucho más de lo que se puede hacer. O sea, yo hablaría, por ejemplo, con Cristian de sus tendencias autodestructivas, bueno, justamente su capacidad de socialización, que es muy alta, de su exceso de control desde la mente, de su estado de inestabilidad interna tan fuerte, de su capacidad creativa. Ahí iríamos por lo vocacional, bueno, todas las cuestiones que uno de alguna manera no puede hacer en 2 minutos. Si querés, te podés hacer el estudio natal llamándome a ese teléfono o a mi Facebook o al Instagram. Hay una cuestión interesante, ¿no? Con el hecho de ser uno mismo y del desarrollo personal, que necesariamente va a tener que explorar lo desconocido. El proceso de desarrollo personal se plantea como algo que deviene
en algo que uno no conoce de antemano. Si uno va a lo conocido es porque ya lo vivió, seguramente, y si ya lo vivió, generalmente en este proceso en que estamos de búsqueda, tiene que ver con algo que nos fue dado. Entonces es muy posible que ahí uno pueda tener el riesgo de caer en la trampa de pensar que con esto que está haciendo un desarrollo personal y en realidad está haciendo de cuenta que con una posición un poco más activa, con una cuestión de ocuparse y estar ocupado, pero quizás no necesariamente en este eje y en este proceso de encuentro con uno. Con respecto a eso, hay que atravesar ciertos temores. No hay un proceso de desarrollo personal que no implique en esa apuesta el atravesamiento de ciertos miedos. Hay una carta típica que se asocia justamente en la rueda de la astrología con Piscis, que es la luna, que tiene que ver con atravesar justamente y tomar las decisiones a partir de este valor que uno requiere para, bueno, a pesar de hacerlo con miedo, pero hacerlo, se dice, ¿no? Cuestiones que muchas veces uno flaquea. Y la mayoría de las veces uno busca respuestas que están siendo condicionadas por una especie de justificación, por el otro, por la pandemia, por mi pareja, por mi expareja, por mis padres, pero en definitiva se queda ahí como en un círculo vicioso de justificación, dejando en el afuera la responsabilidad del uno mismo, pero justamente porque da temor atravesar estas zonas desconocidas. Da temor, o sea, no es sencillo animarse a dar a veces este salto de fe, como dicen. Desde ese punto de vista, estamos en una complicación, porque podemos desarrollar parcialmente esta cuestión hasta una cierta zona más o menos confortable, típica del detenimiento del desarrollo personal, que como hablamos al principio del programa, no se detiene nunca. Uno siempre puede aspirar, ¿no? Hay ejemplos, todos debemos tener ejemplos cercanos de personas con una cierta edad, edad biológica, y que sin embargo en actitud y en iniciativa y en las ganas de aprender o de transitar cosas nuevas está intacto, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, son personas que están realmente alineadas, ¿no? Con ese deseo que los hace crecer y desarrollarse y bueno, de alguna manera encontraron la fórmula. Cada uno puede encontrarla. Los primeros pasos son los más difíciles. Salir de ese pasado, cortar con esa historia familiar para que uno pueda haber aprendido de eso, pero no quedar ahí, es fundamental. Esta cuestión vincular, el reaprendizaje vincular para dejar de buscar esa aprobación de los otros o desarrollar defensas, como por ejemplo puede ser esta cuestión del yo fuerte, ¿no? Y dejar al otro en una situación un poco de desapego, tratando de fortalecerse en un ego y con una sensación justamente parecida a la que decía Cristian recién, ¿no? De un vacío muy particular. Entonces, dice Gabriela, lo interesante es transitarlo, pasar el miedo. Yo siempre cuando hay un paciente que tiene mucho temor a algo de esto, les traigo a colación esa sensación que todos deben haber sentido cuando uno repasa, a veces a la noche o cuando se va a dormir, alguna situación que vivió o que piensa que va a vivir al otro día y que se le presenta como amenazadora. Y generalmente eso magnifica el miedo. O sea, la mente tiene esta capacidad de hacer más grande el miedo. Y muchas veces pasa, por ejemplo, cuando uno anticipa algo que tiene que hacer al otro día, que resulta ser mucho menos riesgoso y que quizás lo pudo resolver de una manera mucho más sencilla. Y esto pasa, ¿no? A veces nos enredamos en la mente y generamos esa especie de postergación en la acción, que es en definitiva la que nos va permitiendo hacer camino al andar, como dice la canción. Entonces, una de las cuestiones que hay que generar son esas acciones decisivas o fundamentales de la persona en un tratamiento terapéutico, ¿no? No más de lo mismo, no el pensamiento por el solo hecho de pensar y no accionar nunca,
Uno entiende las resistencias, entiende los procesos defensivos, uno lo lee al paciente resistiendo justamente en esas zonas seguras, ¿no? Pero seguramente hay un movimiento transferencial va a permitir que el paciente pruebe, que el paciente se anime, como dice aquí Gabriela, y en definitiva se convenza, después con la experiencia vivida, de que eso era mucho mejor y en definitiva se libere de esos patrones de conductas, de ese pasado, de esa historia, de esa costumbre en la cual venía. Hay mucho para hablar del tema de desarrollo personal, hay muchos niveles, hay muchas áreas, mucho surgió la cuestión desde el punto de vista de las relaciones, los proyectos familiares, hoy hablamos, pero en definitiva todo esto tiene que ver con estar en eje con uno. Por ejemplo, aquí, analizar mis relaciones personales. Sí, como recién le decía a Cristian, uno pasa por las relaciones, pero para aprender y para en definitiva terminar de posicionarse a ver realmente quién es uno, qué quiere, que está dispuesto a negociar de eso que quiere, pero el paso es por el otro. Eso es lo loco del ser humano, ¿no? Raro la realización del ermitaño en la montaña y bajar iluminado del monte. Quizás a alguno le pudo haber hecho, pero en general nuestro proceso tiene que ver con este reaprendizaje permanente de los vínculos, ¿no? Y en el medio de todo esto, esa conexión, como les decía, al tener una mejor conexión con uno, ese deseo del uno mismo se libera y ahí es donde empieza a pedir pista, esta realización, y las experiencias se empiezan a multiplicar y uno, bueno, se da cuenta de la riqueza, ¿no? Uno ahí entiende cómo puede haber estado depresiva o depresivo, ¿no? Con tantas posibilidades y con tantas cuestiones que tiene la vida de lindas de ser transitadas, no resueltas, pero transitadas, ¿no? Entonces aparece esta cuestión del sentido, cuestión totalmente enlazada al desarrollo personal. Bueno, hasta aquí hoy. Vamos a seguir con este tema. Quienes quieran contactarse conmigo, hay mensajes todavía, como decía, está Juli, está Olga, gracias por tu comentario, Olga. Cristi, Paola, Gabriela, bueno, les agradezco a todos por los mensajes, a toda la gente que estuvo antes también. Los invito a hacerse el estudio, si quieren, 15-6366-1426, una entrevista única, como para que puedan, de una manera accesible, dentro de todo y con la importancia que tiene, ¿no? Digo, hacerse un estudio natal tiene un costo realmente, no sé, hoy vale menos que un par de zapatillas, qué sé yo, pero digo, tiene a veces una trascendencia en esa toma de conciencia muy interesante y que vale la pena, ¿no? Sobre todo hacérselo alguna vez para conocer qué nos depara esta carta como trabajo personal, Así que los invito a hacerlo. Desde mañana me pueden llamar y contactar. Les agradezco la presencia, les agradezco a Gerardo Subirana, que está allí en la operación. Gracias, Gerardo. Si querés, anda poniendo un temita como para ir de cortina despidiendo el programa, mientras saludo a Gonzalo Comito, que también está por allí. Gracias, Gonza. Gonzalo hoy estuvo posteando todo lo que tiene que ver con la información de las redes sociales. Acuérdense que había una nueva red también para seguir el programa que tiene que ver con Twitch, twitch.tv/ecomedios1220. Así que yo no lo sabía, y Periscope también. Bueno, estamos muy multimedios aquí en Buenas Compañías, así que nos estaremos viendo en cualquier momento. Mi nombre es Pablo Mayoral, nos vemos la próxima. Gracias, Gerardo, gracias, Gonza, gracias a la gente, que esté muy bien. Chau, chau. Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados
París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rimbaud. Los relojes marcaban 40 de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. 2 y 2 ya nunca más sumaron 4, sufrió mal de amores hasta De Gaulle. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbéciles, el rock o la muerte, beba Coca-Cola, cante esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.